Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Dios, nuestro Padre maravilloso, que con su infinita bondad y misericordia nos consuela cada día. Pues en este suelo en el que vivimos son muchas las inclemencias por las que hay que pasar, pero que de todas ellas nos librará Jehová. Bien dice la Sagrada Escritura, que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cordial saludo para todos mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos, que la gracia de Dios esté con todos ustedes, llenándolos de su poder, de su bendición, de su entendimiento, de su sabiduría. Hoy vamos a internarnos en la palabra de Dios y vamos a tratar el tema a avistar el conocimiento acerca de Cristo, sabiduría de Dios para nosotros. Alabanzas a Jesucristo. Mateo capítulo 11, versos 16 al 19 dice: De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: Os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí, un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, tenemos que la sabiduría está justificada entonces por sus obras. Lo veían siempre y era el punto de vista de los judíos. La sabiduría por sus obras, por lo que hacen. Todo el que cree que la salvación es por obras, busca la sabiduría en obras. Por eso las religiones resaltan la sabiduría más en el arte. En el contexto, Jesús está reprendiendo a las personas por no responder a la revelación de Dios. Juan el Bautista vino como un asceta y la gente dijo que tenía demonio. O sea, una asceta. Ejemplo de asceta, por ejemplo, el Budas, Gautama. O sea, hombres que se despojaban de su vida. Por ejemplo, yo conocí una asceta en un lugar que era un artista de alta alburnia. O sea, el hombre hacía una obra en un día que podía costar hace varios años hasta $1,000,000 de pesos y más. Era un tallador impresionante. Y ese hombre no trabajaba por nada. O sea, él trabajaba y no cobraba. Y los fines de semana, el día sábado, se iba a pedir limosna para recoger, para comprarle el mercado para él y su familia. Y su trabajo lo donaba, lo regalaba.
esa es una asceta, y que no lo hacía por un tiempo, sino que era la vida de él. Había decidido regalar su vida, nunca trabajar por valor, sino regalar su trabajo. Entonces, Juan el Bautista podía decirse que de entre los ascetas sería la figura suprema de los ascetas en el ascetismo, porque de hecho la vida que él llevaba era muy diferente a todos, despojado de toda esa clase que tenían allí en Israel. Jesús entrando completamente en la vida social, a diferencia de Juan el Bautista. Mientras el uno estaba allá en el desierto, ahí aclamando, anunciando, proclamando, Jesús vino y se metió entre la gente. Y entonces dijeron que era un glotón, que por qué se sentaba a comer con los pecadores. La sección entonces con Juan el Bautista se empieza cuestionando la identidad de Jesús cuando Juan se entera de las obras de Cristo. Mateo 11, versos 2 y 3. Y fue que, acabado Jesús de dar sus mandamientos a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. La sabiduría está justificada para ellos por las obras. O sea, Juan como judío también, él se interesa en lo que él estaba haciendo y por eso envía a preguntar. Los hechos de sabiduría. Entonces, identificando a Jesús explícitamente con sabiduría, o incluso con una palabra que se usa en el griego que es Sofía. O sea, la figura de la sabiduría personificada. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que la sabiduría está justificada por obras? Primero, podría ser que estas no son palabras de Jesús, sino las palabras sarcásticas citadas de aquellos que rechazan a Jesús. En Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus mismos hijos, por lo que ellos hacen, por lo que ellos practicaban. En otras palabras, Jesús y Juan son acusados de violar la sabiduría del día. El ascetismo extremo de Juan y la vida social implícita del Señor Jesús, de modo que ninguno de ellos es sabio. Esto tendría sentido a la luz de la declaración de Jesús más tarde, de que el Padre había escondido las cosas de Cristo allí de los sabios y comprensivos de este mundo. Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Los críticos entendieron completamente mal lo que Dios estaba haciendo en Juan y Jesús. Y esto no es algo que sucedió allá, era de humanos como de nosotros. Muchos hoy no entienden lo que Dios está haciendo. Muchos ven a Dios haciendo y no lo entienden. Y el que lo entienda es muy escaso. Los críticos inclusive no entienden. Su punto sería simplemente que tanto su propia conducta como la de Juan serán
vindicadas cuando se entiendan a la luz de la actividad salvífica de Dios, es decir, a la luz de la sabiduría del Evangelio. Alabanzas a Jesucristo. Una persona puede ser crítica, con una crítica constructiva, ese sería un crítico teórico. Pero hay críticos prácticos que son inconscientes, critican lo que no saben, cuestionan lo que no entienden. Alabanzas a Jesucristo. En este sentido, las obras de Cristo y las obras de la sabiduría son consonantes. Esta puede ser la interpretación correcta. De cualquier manera, no identifica explícitamente a Jesús con la figura de la sabiduría. Bajo cualquier interpretación, una cosa está clara: la sabiduría del mundo y la de Dios está haciendo en Cristo son conceptos muy diferentes de sabiduría. Muy diferentes, y eso es lo que vamos a detallar en este tema. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a detallar, a avisar esto. Aquí el Señor se refiere a los frutos espirituales, no a la sabiduría. O sea, quiere decir que lo espiritual se puede ver por los frutos que esté dando, pero no la sabiduría. Porque Israel buscaba ver la sabiduría en lo que se hace, y en lo que se hace se determina es el fruto de lo espiritual que hay en la persona. Mateo 15, 18. Y Jesús dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Aquí el Señor se refiere a la sabiduría. No son frutos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice entonces la sabiduría está justificada por las obras? Que puede decirse de forma en su interrogante. La sabiduría no se determina por lo que hace, sino por lo que dice. Por lo que hace se determina el fruto espiritual. Por lo que dice se determina la sabiduría. Me puedes decir que eres muy sabio por lo que haces, pero yo te demostraré la sabiduría por lo que diga. No está en los hechos, sino en las palabras. En lo que dice se conoce el sabio. Yo conozco inclusive cristianos que son de muy buenos frutos. Hacen cosas de frutos espirituales, pero dicen cosas sin sabiduría.
no saben hablar, no saben decir. Y cuando dicen y hablan, hacen daño a los demás. Sus palabras son como espinas, como espadas, porque no tienen sabiduría. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barrer camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, que la boca de Jehová habló. Voz que decía, da voz. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Allí está la sabiduría. ¿Qué figura le dio el Señor Jesucristo y Juan el Bautista a su generación? Mateo capítulo 12, verso 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga, y les voy a decir esto, hermanos. Cuando la Biblia dice que el juicio comienza por la casa, quiere decir que una palabra ociosa en la boca de un cristiano llevará más juicio que en la misma boca de un pecador. Porque al que tiene más, se le demanda más. Porque muchas veces pensamos que por ser cristiana podemos decir algo y hacer daño y que no pasa nada. Al contrario, a nosotros se nos demanda más. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que la condenación tiene fuerza de causa en lo que se dice, en las palabras. Por eso, si vas a decir algo que ofenda a la persona, cierra la boca, quédate callado, amordázate, mejor no lo digas, porque quedarás con una deuda que no la pagarás en toda tu vida con todo lo que quieras arreglar y reparar. El día del juicio tendrás que dar cuenta por lo que dijiste. Empieza a recoger el reguero que has dejado. A ver cuánta basura dejaste en el camino, en lo que has dicho, para que veas el montón de cosas, de palabras por las que tendrás que dar cuenta. Y puede que por amnesia se te olviden muchas cosas, pero sabe, al que estará sentado en el trono, a ese Dios todopoderoso, no se le olvida nada.
todo lo sabe, todo lo conoce, nada se le escapa. Mateo 3, 4 al 8 dice: y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, comida, la dieta de un asceta. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor. Alabanzas a Jesús. Salían al Jordán y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él los muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, díceles: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué los compara con víboras? Tanto Jesús como Juan. ¿Y por qué vemos que la sabiduría no está en los hechos, sino en lo que se dice? Porque es que el peligro de la víbora es en la boca. Usted, una víbora, tiene que cuidarse de su boca, no de su cola, porque en su boca está el veneno. Las palabras que se pronuncian son en mayor o menor grado un reflejo de los pensamientos que llenan la mente. No puede ser de otro modo. Por eso el Señor lo dejó establecido y claro y explicado. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los escribas y fariseos daban testimonio en contra de sí mismos con lo que decían. Por eso el hombre es preso de lo que dice y esclavo de lo que hace. Mateo dice: así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Mateo 23. Muchos de aquellos que profesan creer la verdad dirían, si expresasen sus verdaderos sentimientos, ¿qué necesidad hay de hablar tan claramente? Con igual razón podríamos preguntar, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, generación de víboras? ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Qué necesidad tenía de provocar la ira de Herodías, diciendo a Herodes que no le era lícito vivir con la esposa de su hermano? Perdió la vida por haber hablado tan claramente, porque no podría haber seguido adelante sin incurrir en la ira de Herodías. Así han venido arguyendo los hombres, hasta que por fin la política reemplazó a la fidelidad. Se tolera el pecado sin reprenderlo. ¿De dónde sacó Jesús esta sabiduría? Fue la pregunta de sus parientes. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están aquí sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas?
y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. El sustantivo sabiduría también ocurre cuando Jesús predica sobre el reino en Nazaret y se encuentra con la incredulidad. Hermano, el ser humano por naturaleza es incrédulo. Hasta el creyente le cuesta trabajo creer. Hermanos, el trabajo de los pastores es andar convenciendo a los creyentes porque no quieren creer, porque les cuesta creer, porque es muy difícil creer. Les cuesta mucho trabajo a la humanidad creer. Hay una incredulidad tan bárbara, tan fuerte, arraigada. Nuestro corazón está como cerrado en la incredulidad, difícil de creer. Queremos que nos aprueben a hacer las cosas mal, aunque sabemos que hay que hacerlas bien. La gente en la ciudad natal de Jesús está confundida acerca de la verdad, de la identidad y sabiduría de Jesús. Era su gente y no le conocían. Le reconocen como un sabio, pero no entienden su verdadera identidad. Así son los pastores de la iglesia. Y en nombre de Cristo y verdad de Cristo digo y no miento. No entienden lo que ellos están haciendo. Y los ven como si fueran solo ellos. Porque no identifican mucho al que está detrás de ellos haciendo lo que ellos están haciendo. Las palabras de Jesús a Pedro en el llamamiento cuando va a ese servicio y le demuestra con actos, frutos espirituales del lavamiento de los pies. Juan 13, 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, tú no me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Así es. A las personas las maltratan, las tallan, las desprestigian. Y su misión en Dios es un camino de lágrimas. Como dice el Salmo, va sembrando la semilla con lágrimas para poder traer las gavillas. Pero el día que está en el ataúd, le llevan flores, se lamentan y empiezan a hablar lo bueno que era, lo bueno que hacía, lo humilde que era. Pero cuando estaba vivo no valía nada, era cualquiera. Pero cuando está muerto vale mucho. Respondiendo Jesús, díjole: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo entendió después de que fue sepultado. Ahí fue cuando lo entendió. Cuando lo entendió, antes no lo había entendido. Parece ser como que se cumple lo que dice la palabra, el Señor. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, y entonces allí lleva mucho fruto. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? Más tarde, por escrito a los Corintios, Pablo deja la respuesta. Conecta tanto la sabiduría como el poder con la identidad del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, y los judíos ciertamente tropezadero para ellos, y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como gentiles,
Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que todos los hombres. Alabanzas a Jesucristo. La sabiduría como el poder son contraintuitivos en el Nuevo Testamento. La sabiduría no se encuentra entre los sabios de este mundo, sino en el Evangelio. Es el único lugar donde usted encuentra la sabiduría. Y en una versión pura, no en una falsificada. En una Biblia pura, donde se conserva el texto antiguo. Y el poder no es poder en bruto, sino un poder manifiesto en la debilidad. Porque Cristo no se manifiesta en los poderes brutos, sino en la debilidad. Lamentos de sabiduría hizo el Señor en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el Señor quien, como una madre águila, se agita, sube su nido y cierne sobre sus polluelos y extiende sus alas para atraparlos, para protegerlos. Deuteronomio 32:11. Los judíos entendían esas palabras. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Y el Salmo 17, versos 8 y 9. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme en la sombra de tus alas. Alabanzas a Jesucristo. Delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me acercan por la vida. David ora para que el Señor lo oculte a la sombra de sus alas. Aquí es donde los hijos de los hombres pueden encontrar refugio. Alabado sea Jesucristo. El Salmo 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Altísimo Dios, al Dios que me favorece. Esas imágenes bien pueden estar en el fondo de la oración de Jesús. Las imágenes se adaptan al propio Jehová de los ejércitos. Vemos la compasión del Señor por su pueblo incrédulo. La sugerencia de una referencia, una sopía, es necesaria. Aquí, Él es el omnipotente Señor del cielo y de la tierra. Elige y revela su sabiduría a los niños pequeños. Jesús es el ejemplo supremo de la verdadera humanidad. Y esto incluye su propia infancia. En su infancia lo encontramos en el templo, escuchando y haciendo preguntas. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y lo encontramos obedeciendo y creciendo en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios
y los hombres. No es para el llamado sabio y entendido del mundo que Dios revela sus caminos. El apóstol hace eco de esta verdad. Una persona, nosotros inclusive, como predicador del Evangelio, qué grato es cuando la persona se hace como un niño. Porque eso lo dijo el Señor: de cierto os digo que si no volvéis y sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como niños. Qué dulce es sentarse con el niño. Y el niño pregunta y quiere aprender. Y todo lo que se le dice lo recibe y lo guarda, lo aprende, lo valora, lo aprecia. Pero dura cosa es sentarse con el que se cree muy sabio, que cree que ya no tiene nada que aprender y que todo lo sabe, al que no hay nada que enseñarle, porque se cree más sabio que Dios. Qué difícil es sentarse con ese, que no pregunta por la verdad, por la sabiduría del Evangelio, sino por otras cosas, que a la hora del té se quedan aquí en la tierra, porque solo el Evangelio nos lleva al cielo. No es para el llamado sabio, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La recepción de la sabiduría de Dios depende en última instancia de la buena voluntad del Padre. Dice el Señor en Mateo 11:26 y Pablo en Corintios 1, 1 Corintios 1:21. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó a tus ojos. No perdamos la frecuencia de la revelación de Dios en Cristo. Entonces Jesús hace la asombrosa afirmación de que esta sabiduría divina está medida por su propia persona. Este es un movimiento de la palabra que se manifiesta para crecimiento espiritual. Y hay 3 líneas de pensamiento que ayudan a mantener las cosas enfocadas, sintonizados, sin perder la conexión con Dios. Primero, el reclamo está de acuerdo con la obra de Dios. Este reclamo eventualmente llevará a Cristo como cordero al matadero. Él reclama porque es la obra de Dios. Si yo hablo en nombre de Dios y Dios me envía y hago lo que Dios quiere que yo haga, ¿por qué? Es llevado como matadero, como ese cordero que llevan a matar, a ofrecerlo. En segundo lugar, la afirmación está en consonancia con la participación del Salvador con la humanidad. Este reclamo lleva a Jesús a invitar a todos a entrar en la comunión de esta maravillosa vida con Cristo. Por eso se adentra la gente. Finalmente, la afirmación del Señor Jesucristo es consistente con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está especialmente en gran parte orientada hacia los humildes. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
se nos dice que Jesús es gentil y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es claro en el querigma del apóstol Pablo, Filipenses 2:3. ¿Cómo? Veremos cuando lleguemos a Filipenses. Y usted toma y mira, esto es contradictorio inclusive. Cómo lo divino se manifiesta tan lejos de lo que es lo humano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Notemos cómo Cristo no usurpó la autoridad cuando era el Señor de toda autoridad. Este movimiento de poder que se ve en el Evangelio, para el que Cristo reclama de un sacrificio, para el que hay que tener una humildad, que en el ejemplo de Cristo va orientado al respeto por los demás. Y no es de extrañar que los mundanos no lo entiendan. Esto fue particularmente difícil para el judaísmo del primer siglo. Fue el cambio de perspectiva sobre la ley, porque los que estaban preparados todos los días para juzgar y matar a los demás, ahora Dios los llama a amar a su prójimo y a perdonarle. Le volteó la hoja a la humanidad, le volteó la hoja al papel del judaísmo. Aquí vemos la desorientación de las malas interpretaciones religiosas de las Escrituras y la reconfiguración de las Escrituras en torno a Cristo. Alabado sea Él. La sabiduría anterior trae esclavitud. Allá en el Antiguo Testamento, la última sabiduría en Cristo trae descanso. Alabanzas a Jesús. El apóstol Juan en su prólogo deja la declaración del profeta Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. La sabiduría de Dios en Cristo y el Evangelio no solo libera a los creyentes de la esclavitud, sino que también los lleva a una vida de adopción. Esta es la sabiduría de Dios. Alabanzas a Jesús. Aquí está la esclavitud y la tutela que traerán un verdadero descanso. Aquí está el yugo y la carga que son fáciles y ligeros, y envueltos en la sabiduría de Jesús. Es a esta sabiduría entonces que nos invita
para que podamos aprender de Él. Aprender de Él. Ser humildes. Es mejor callar que hablar como los necios. No olvides, hermano y hermana y persona que me escucha. Todo lo que digas, todos tus días, y hayas dicho, quedó escrito y se escribirá y permanecerá hasta el día del juicio. Todos. Hablo de judíos, de gentiles y la iglesia. Ningún creyente tiene permiso para decir cualquier cosa. Y todo lo que diga que sea cualquier cosa va en contra de Dios y de sus hermanos. Y dará cuenta. Eso queda escrito, dará cuenta. Pero todo el bien que hagas con tus palabras, toda la consolación que des a otros con lo que digas, tendrá recompensa. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y a ese que tú quisieras ofender, recuerda que Cristo lo ama y está parado con la espada en el camino para defenderlo, como defendió a Israel de Balaán cuando iba a maldecirlo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos y que cada uno de ustedes ponga su vida en las manos de Dios y la afiance y la fundamente en la gloriosa palabra bendita del Evangelio. Aleluya.